Pensar que hay un par de tipejos que uno los va a contratar, digamos, para asesinar a una persona. A ver, no es como que yo tengo un boliche y después me quiero dedicar a otra cosa, digamos. O sea, aquí hay una cultura aprendida, importada, no tengo idea. Lo vimos en el caso del señor Correa. Y lamentablemente, bueno, hemos tenido casos de sicariato antes, pero esto se ha repetido con una periodicidad que hace necesario el análisis respecto a cuánto hay aquí de conducta importada y cuánto hay de presencia del crimen organizado. El fin de semana, no sé si fue el subsecretario Monsalve o alguien en alguna entrevista, que confirmó que ya la presencia del cartel de Jalisco, del Tren de Aragua, o sea, 3 o 4 organizaciones criminales de alta peligrosidad en América Latina están operando con márgenes. Ahí está, gracias. Rápida la gente de la sala de dirección. Monsalve advierte presencia en Chile de las 3 más peligrosas bandas criminales del mundo. Esta fue la entrevista del artículo que yo leí y que me parece que puede que tenga o no que ver con el caso de la enfermera, pero hay una realidad que no podemos soslayar. Está con nosotros la Paulina, que nos va a ayudar con el tema, y también está Simón. ¿Ustedes me ayudan? Simón. Hola, Simón. Buen día. Claro, José Antonio. Mira, mientras tú hablabas, yo tenía en mi mano la noticia, ¿no? Mira, han habido 2 declaraciones que nos tienen que alarmar, y lo digo así, con esas palabras, alarmar. El subsecretario Vergara, de Prevención del Delito, hace unos meses atrás, dijo que nunca antes el estado de la delincuencia había estado tan desatada como ahora, con presencia de terrorismo, de crimen organizado, y eso se suma, ¿no?, las declaraciones del subsecretario Monsalve, que da 3 nombres que nos tienen que poner helados, porque estamos hablando de grupos criminales tremendamente peligrosos. El Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Hasta hace poco solo lo escuchábamos en las series de Netflix, que tenían presencia, que se hacían series con respecto a cómo ellos operan, a su grado de maldad y su penetración en la sociedad mexicana. Pues bien, estos grupos ya están presentes y están operando en Chile. Solo otro dato para tener en consideración: nunca antes en la historia de nuestro país había habido tanta droga en movimiento ingresando por los puertos, y la situación es muy, pero muy compleja. Los tentáculos del narcotráfico ya están operando en Chile, no como un país de paso, sino como derechamente un país de operaciones. Y estamos hablando no tan solo de un mercado ilícito, sino también de todas las prácticas terribles que conlleva este grupo, que son carteles de grupo y de crimen organizado, que operan a sus anchas en los países, que penetran los organismos del Estado y que hacen vulnerable a toda una sociedad. Fíjate que durante el fin de semana se conoció una noticia de la incautación de drogas sintéticas más importante del último tiempo, que estaba teniendo una operación, escuchen la cifra, por 16.000 millones de dólares. Esos son los rangos y los márgenes que realizan estos grupos. Hay una nota que hemos preparado justamente que habla de esta situación, de la presencia de los carteles mexicanos, de los grupos de extorsión y de secuestro venezolanos, y que dan cuenta de una situación que está aparentemente fuera de control. ¿Serán o no nuestras policías y los equipos de inteligencia, están o no preparados para enfrentar a grupos de crimen organizados como los que ya están operando en nuestro país? Eso lo responde el siguiente reportaje al estilo del Mucho Gusto. Una enorme cantidad de drogas. Nosotros volvemos a reiterar como Ministerio Público nuestra preocupación de que debe de alguna u otra manera potenciarse el trabajo de la criminalidad organizada internacional en el norte, potenciando con los recursos que necesitamos para perseguir estas organizaciones, que no solamente distribuyen a nuestro país, sino que también a los países vecinos. Se está transformando Chile en la nueva puerta de acceso del narcotráfico en Sudamérica. Durante los últimos días, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros lograron importantes decomisos de drogas ingresadas desde el extranjero. Estamos hablando de la incautación más grande que se ha logrado hacer en el país y una de las más grandes a nivel de Sudamérica, lo que obviamente nos debe tener lleno de orgullo. Más de 345.000 dosis de éxtasis, 120 kilos de insumos para producir 1 millón de pastillas más.
ingresos detectados en los puertos de Iquique y San Antonio. 419 kilos de cocaína ingresados por la frontera norte del país equivalen a 10.000 millones de pesos. La inteligencia policial ha dado resultados durante los últimos días, pero con estas grandes cantidades surge la interrogante de cuánta droga no está siendo detectada y si es nuestro país un punto estratégico para el narco internacional. Reportajes MG. Para nadie es un secreto. Imágenes que cada vez son más recurrentes dentro de nuestro país. El narcotráfico está presente y se las ingenia por aire, mar o tierra para poder hacer ingreso de sustancias prohibidas dentro del territorio nacional. Cocaína y marihuana son las drogas que priman entre las diversas incautaciones de la PDI y Carabineros, pero en el último tiempo ha proliferado el ingreso de drogas sintéticas como el MDMA o éxtasis. Pese a que en la misma semana se realizaron 2 grandes incautaciones de droga dentro del país, lamentablemente es algo a lo que nos estamos acostumbrando. ¿Recuerda usted la Operación Azteca? Esto pasó a mediados de este mes, cuando la PDI incautó alrededor de 900 kilos de cannabis, contenidos en 957 paquetes. ¿Pero por dónde ingresaron? Nuevamente a través del mar, en esta ocasión en un container detectado en el puerto de San Antonio. Se realizó un seguimiento controlado hasta la comuna de Colina, en donde se detuvo a un chileno y 3 colombianos, uno de ellos también exfuncionario policial. ¿Cuál es el origen de esta droga? Al parecer se vincula al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación. Venía desde los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, que como ustedes ya saben, son puertos que están controlados por el cartel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, estamos hablando de una organización que se vincula con una organización internacional de gran envergadura. Recordemos otro caso. La operación Contrarreloj se llevó a cabo durante el año 2020 y logró desarticular uno de los brazos que quedaban en Chile del llamado Cártel del Norte. Una organización de narcotráfico que operaba desde el Valle de Cauca, en Colombia, y que fue desarticulada hace algunos años por parte de la policía de aquel país en conjunto con la DEA de Estados Unidos. Hace 2 años, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, celebraba el operativo, pero a la vez reconocía un problema que al parecer se ha acrecentado en este tiempo. Y vamos a seguir trabajando en esa línea, porque sabemos que hay droga que se produce en territorio nacional, pero también sabemos que hay droga que está llegando desde afuera. ¿El narco se está asentando en nuestro país o lo ve como una opción para distribuir la droga hacia otros lugares del mundo? Operación Ala Norte, así llamaron desde la Policía de Investigaciones a una de las mayores incautaciones de drogas del último tiempo a nivel continental. El avalúo ronda en, escuche bien, 16.000 millones de pesos y se trata principalmente de droga sintética. Estamos hablando de la incautación más grande que se ha logrado hacer en el país y una de las más grandes a nivel de Sudamérica, lo que obviamente nos debe tener lleno de orgullo. Son 345.000 comprimidos de éxtasis y 120 kilos de insumos para confeccionar aún más droga, equivalente a más de 1 millón de pastillas. ¿De dónde viene esta droga? ¿Quiénes están detrás de este imperio? En esta ocasión se trataba de 5 sujetos, todos de origen dominicano, 2 de ellos con pasaporte europeo y el cómplice un exfuncionario policial. Hay integrantes de la banda que incluso fueron policías en República Dominicana. Entonces, obviamente, conlleva tomar ciertas medidas y ciertos mecanismos de seguridad para efecto de realizar el trabajo policial. Observe bien, este grupo de sujetos hizo ingreso de la droga por la vía marítima, pero en este centro de operaciones cercano a Iquique se prestaban para comenzar su distribución. Escondieron las dosis de MDMA en la parte inferior de un remolque, el cual fue seguido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, los que lograron la detención de los ocupantes del vehículo. Pero no es la única forma, por mar también se las ingenian.
Este cargamento de éxtasis proviene desde 2 puertos de Bélgica. Al interior de 3 vehículos y un compresor iba escondida la droga. Fue necesaria una motosierra para poder acceder al contenido de contrabando. El destino: Santiago, Buenos Aires y Brasil. ¿Chile está siendo considerado la puerta de acceso de drogas sintéticas que provienen desde Europa? Es una enorme cantidad de drogas. Nosotros volvemos a reiterar como Ministerio Público nuestra preocupación de que debe, de alguna u otra manera, potenciarse el trabajo de la criminalidad organizada internacional en el norte, potenciando con los recursos que necesitamos para perseguir estas organizaciones, que no solamente distribuyen a nuestro país, sino que también a los países vecinos. En paralelo, el OS7 de Carabineros también realizó una importante incautación de drogas durante los últimos días. Se sacó de circulación 419 kilos de cocaína de alta pureza, el mayor decomiso de este tipo de droga en lo que va del año, avaluado en 10.000 millones de pesos. En esta ocasión, las sustancias fueron ingresadas por la vía terrestre desde el norte del país. Personal del OS7 realizó un seguimiento controlado de este camión, que en su interior lleva 387 paquetes de cocaína con destino a la región metropolitana. Una vez en la capital y tras horas de espera, un furgón llegó hasta el terreno donde esperaba a Carabineros. Se logró detener al conductor del camión de nacionalidad boliviana y a quien iba a recoger las sustancias, un sujeto de origen colombiano y en situación irregular en el país. Es un tractocamión que traía oculta esta droga y poder generar que se produzca esta entrega controlada en Santiago, donde se proceda a la detención de 2 personas, una de nacionalidad boliviana y una de nacionalidad colombiana. Hay una tercera persona que se dio la fuga, es una persona que hizo uso de armas de fuego contra el personal que procedía y está trabajando el personal para su ubicación. Observe el método sofisticado utilizado para ingresar las sustancias ilícitas. Al igual que en el caso del puerto, fue necesario utilizar una sierra para acceder al compartimiento en el que se almacenaba la droga. El limitar el ingreso a nuestro país de más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a llegar para después, posteriormente, ser comercializadas en nuestro país. Una gran operación, por ello quiero felicitar a Carabineros, en especial al OS7. Algo está claro. Durante la última semana se sacó de circulación una gran cantidad de droga ingresada desde el extranjero, avaluada en más de 26.000 millones de pesos. Pero la interrogante es, ¿cuánta de esta droga no ha podido ser detectada y día a día ingresa por nuestras fronteras terrestres, marítimas o aéreas? ¿Cómo están? Buenos días, junto a Alberto Pret, abogado. Chiquillos, ¿cómo están? A ver, las cifras son alarmantes. Lo que les vamos a mostrar es solo el principio, porque si esto es lo que decomisa, imagínense lo que hay debajo de la alfombra. Para la PDI, solamente este último año, miren, en San Antonio, en el puerto de San Antonio, tienen 4.406 kilos. ¿Qué es esto? Es por donde la policía detecta que entra la droga. Es decir, tenemos en nuestra frontera, tenemos en el puerto de San Antonio, tenemos en el puerto de Iquique. Entonces, ¿por dónde están entrando? Por lo menos por dónde está detectando la policía que entra es por los puertos. En Iquique, 120 kilos, Alberto. El 80% de la droga que entra a Chile entra por vía marítima. Así es. Estamos efectivamente permeados. Pero, ¿sabes, Paulina? Que no digan que no lo vimos venir. Ya el 2016 se había detectado, por ejemplo, presencia de la camorra italiana. Luego el 2018, presencia de los carteles mexicanos. Esto ha sido una ineficiencia del Estado que se ha llevado por tiempo y que nos lleva a estos números que son tan sorprendentes. Pero como tú dices, son solamente la punta del iceberg. Es que pongan atención, estamos viendo que la droga entra. Acuérdense que se acuerdan que hemos hablado que tenemos poco escáner para revisar los containers. Pero miren, esto es lo que encuentra la PDI y siempre en este caso en los puertos. Vamos a la siguiente lámina, señor director, y vamos a ver que las otras líneas de entrada son nada menos y nada más que el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
por el aeropuerto internacional está entrando droga. Y si se detectaron estos 255 kilos y 10.800 dosis, es porque entra muchísimo más. El resto, Carla, son por las fronteras, por los lados terrestres. Todos estos camiones que acabamos de ver que ingresaron, entraron principalmente hasta ahora por Chacayuta, por el norte y por Colchane. No, es que me llama la atención lo del aeropuerto, porque uno esperaría que ahí estén las mayores medidas de seguridad, ¿verdad? Como lo más moderno, como que nada puede pasar por ahí, ¿verdad? El trabajo que se hace con perros policías, qué sé yo. O sea, uno llega y los perros te revisan. Claro, sí. Entonces, que tú hoy día des a conocer esa cifra es súper preocupante porque queda para el resto. No, y espérate nomás, Carla, que estas son las cifras de la PDI solamente. ¿Ya? Y yo digo, insisto, es como los ratoncitos. Uno siempre dice, si uno encuentra un ratón en la cocina es porque hay 20 más por ahí, pues bien. Si se ha encontrado esta droga por la PDI, atención, que hay muchísima más dando vueltas, esto solo en la frontera, el resto ya entró al país. Si tú me apuras, lo que a mí me han dicho las fuentes de la PDI, que esto ni siquiera es 1 de cada 10. O sea, por cada kilo de cocaína que ingresa a Chile, ingresan 10 más. ¿Y esto por qué se da, Carla? Y contestándote a lo que tú señalabas, porque cada vez el crimen organizado utiliza técnicas más sofisticadas. Por ejemplo, técnicas que puedan eludir, por ejemplo, poniéndole otro olor, poniéndole otro tipo de envoltorio, como veíamos en los barcos, adosando al barco, por ejemplo, abajo, submarinos, etc. El problema es que el Estado no usa técnica más avanzada para perseguirlo. Si hacemos la lectura al revés, o sea, evidentemente el crimen organizado alcanza control territorial, alcanza poder de fuego, alcanza poder de finanzas, precisamente porque se va modernizando y porque aquí, y tú lo sabes muy bien, Alberto, mejor que yo, esto es una empresa del crimen. No estamos hablando de una pandilla, no. Aquí hay abogados, hay, digamos, una suerte de organigrama, desde el jefe del cartel hasta las bases, tienen soldados, en fin, o sea, es una empresa. El problema es que, ¿por qué el Estado no avanza al mismo ritmo que lo hace el crimen organizado? Y ahí uno puede sacar dos hipótesis, digamos. Una, porque el crimen organizado ha penetrado la institucionalidad. En algunos países ha sido así, ojalá que no. O segundo, porque efectivamente el Estado no tiene la capacidad, un Estado tan débil, tan pequeño, tan enanito, que no tiene la capacidad de persecución. Lo que pasa, José, que el Estado, en este caso, es una empresa como esas empresas antiguas, pesadas, lentas, y el crimen organizado en la actualidad es esas empresas rápidas, flexibles, con tecnología moderna, que sabe leer más rápido, y hoy día lo que estamos viendo es que nos lleva a la delantera y está reconocido por los distintos ministerios de este gobierno y del anterior. Sí, pero es que por eso lo señalaba. Aquí a mí me sorprende muchísimo cuando el subsecretario del Interior casi se sorprende que estas bandas estén operando en Chile, porque los antecedentes son muy antiguos. Y aquí cada vez que había personas que iban a pedir, necesitamos más escáner, necesitamos presupuesto mayor para la Policía Marítima, constantemente en los gobiernos eso se le negaba. Y ahí efectivamente tus hipótesis son ciertas, José. O sea, evidentemente puede haber un grado de penetración, yo creo que todavía sigue siendo menor, pero sobre todo hay una desidia muy típica nuestra en Chile, como la que decíamos con la corrupción. ¿Recuerda cuando hablamos de corrupción a principios del 2000? Todos decían, no, si Chile no es un país corrupto. Carabineros, ¿cómo se les puede ocurrir que pueda haber corrupción en Carabineros? Y teníamos el fenómeno. Chile, hay que decirlo, dejó de ser un país de tránsito de drogas, un país de producción, es un país de consumo y es un país de tránsito. Roberto, tú tienes una persona en línea que nos puede aportar más antecedentes. Así es, Paulina, vamos a conversar con Eric Menay de la Policía de Investigaciones, especialista en este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días ha habido importantes incautaciones de droga que han intentado ingresar a nuestro país. Señor Menay, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludar. Muy buenos días. Ustedes pueden estar en el programa y pueden apoyar con el conocimiento de la Policía de Investigaciones de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros, porque este es un tema tremendamente relevante. Lo primero, háblenos de estas incautaciones que han hecho ustedes. ¿Por dónde está la droga? ¿Por dónde los delincuentes están intentando ingresar droga a Chile? Mira, en primer lugar, y retomando un poquitito lo que han venido anunciando, efectivamente el crimen organizado es una acción que no tan solo ocurre en nuestro país, sino que a nivel global. Y en ese sentido tenemos que destacar
que las organizaciones criminales, o el crimen organizado en general transnacional, son organizaciones que son difusas, complejas, flexibles y adaptativas. Por lo tanto, eso grafica enormemente la complejidad al minuto de iniciar las investigaciones y los trabajos investigativos para poder, ¿cierto?, lograr su identificación, determinar sus modos operandi y posteriormente determinar cuáles son sus rutas y principalmente los métodos de ocultamiento, que es toda una temática y una innovación. Perfecto. Y efectivamente, sí, dígame. Oiga, es que a propósito de eso, ¿cómo puede explicarnos usted el nivel de sofisticación? Porque decíamos, la Carla se sorprendía, pero en el aeropuerto hay tanta seguridad, pero entra igual la droga. ¿Qué nivel de sofisticación? Si nos pudiera contar lo que usted ha presenciado de cómo ya están ingresando la droga al país, incluso para sacarla a otros países desde Chile. Bueno, básicamente, yo he trabajado por más de 20 años en el ámbito antinarcótico, podemos decir que esto no es nuevo. Las organizaciones de una u otra forma siempre están buscando rutas de ingreso, prueban rutas de ingreso de droga y como te digo, lo único que va modificando a lo mejor son los métodos de ocultamiento, que eso sí van variando y se van modificando por la medida. Puede venir droga, bueno, y eso depende también del tipo de droga. Puede ser droga impregnada, puede ser droga sólida que puede venir en algún contenedor. Y aquí yo parto de la base que todo lo que ocupa un lugar en el espacio eventualmente puede ser utilizado como un medio de transporte de droga. Por lo tanto, cualquiera. Por lo tanto, eso va a depender de la cantidad, del volumen, del tipo de las sustancias que están. Incluso podemos encontrar sustancias que han venido líquidas. En algún minuto, hace una década atrás, apareció la cocaína negra, que también evitaba que fuera detectada. Por lo tanto, esta es una corriente que la Policía de Investigaciones de Chile, con más de 50 años, ha venido ya estudiando y analizando. En ese sentido, don Eric, si me escucha, perdón, usted hace una descripción que tiene que ver con el nivel de análisis que se ha hecho a lo largo de los años, ¿verdad? Usted dice, la Policía de Investigaciones desde hace mucho rato, que ha intentado decodificar la forma como operan estos carteles, ¿no es verdad? El punto es por qué se permitió el ingreso, por qué penetraron de esta manera. Entonces el subsecretario Monsalve hace un reconocimiento este fin de semana. Claro, él lleva poco en el cargo, yo lo entiendo, Eduardo Vergara también, nadie podría responsabilizarlos a ellos, pero uno dice, bueno, aquí tienen que haber, nada pasa porque sí, hay una causa y un efecto. Ley típica. Algo tiene que haber pasado para que estos señores estén medianamente instalados en el país, para que ingresen droga, para que la comercialicen, para que la sinteticen, para que recluten soldados que son menores de edad, que después hacen portonazo y que después les llevan los autos y los señores les pagan. Entonces, usted dice, bueno, hace muchos años que venimos decodificando, mirando la radiografía del delito organizado en Chile, pero ¿por qué miércoles, lo suavicé, está horizontal? Nadie hace nada o lo hacen lento? Es que un poco lo que hablábamos, no sé si el señor Menay está escuchando, José, pero un poco lo que estábamos diciendo es que efectivamente es el Estado, al menos el chileno, una institución muy, muy lenta. ¿Tú te imaginas, José? Mira la imagen que tenemos en pantalla, Roberto. Miren, esa imagen, imagínense la cantidad de gente que hay detrás de esa imagen. Estos son autos intervenidos, son muchos kilos de droga, son gente esperando en distintos puertos. Hay droga que viene a Chile, pero para terminar en Bélgica, para terminar en Brasil, además del consumo acá. Le preguntábamos, prefecto, ¿por qué? ¿Por qué va tan de atrás el Estado chileno? Gracias. Esa era mi pregunta. Yo creo que aquí hay que compatibilizar dos cosas. Yo lo dije anteriormente, las organizaciones son tremendamente adaptativas, flexibles y muy dinámicas. Y efectivamente las corrientes muchas veces tienen que ir modificando normativa legal, tienen que ir modificando técnicas, tienen que ir generando ciertas aperturas internacionales para enfrentar un fenómeno transnacional. Y en ese sentido, y aquí quiero ser súper categórico, la cooperación internacional es fundamental. Este año, la Policía de Investigaciones de Chile creó una nueva jefatura para mejorar toda la coordinación internacional para poder abrazar esta manifestación delictiva que es global. ¿Ya? Que es global. Sí. Ustedes también lo señalaron. Sí. También lo señalaron hace un rato atrás. Cerca del 80% de la droga está ingresando actualmente al país
Y esto es algo que efectivamente se venía estudiando, se venía analizando en el ámbito del análisis criminal. Más del 90% de la droga que se trafica en el mundo es vía marítima. Sí. Es vía marítima. Nosotros tenemos más de 4.000 kilómetros de frontera marítima y no tan solo Chile dejó de ser un país de plataforma continental para que organizaciones puedan ingresar buscando a través de rutas chilenas, ingresar a otras urbes del mundo. Oiga, prefecto, sino que un flujo importante. Dígame. Aquí Alberto tiene una duda, pero antes de eso, claro, si la principal cantidad de droga entra por el mar y tenemos, no sé, con suerte 10 incautaciones relevantes durante el año en las aduanas y todo el mundo dice que aquí no hay herramientas para revisar los containers, es que estamos súper atrasados y por eso están pasando por aquí porque les conviene. O sea, claramente si uno puede finalmente, con suerte, llegar al 3% de escaneo de los contenedores, con 2 o 3 camiones escáner, es difícil así, prefecto. Yo creo que volvemos a la pregunta. Ustedes como Policía de Investigaciones, ¿cuentan efectivamente con los medios para poder ir un poquito más adelante y empezar a ganar esta batalla? ¿O la entregamos? Mira, contamos con los medios, siempre se puede mejorar y hay que estar mejorando, eso es lo más importante, hay que mejorar en la estrategia, en la norma y en los elementos tecnológicos, porque mucho de lo que está detrás es el mecanismo de ocultamiento. Sí. Y para poder detectar métodos de ocultamiento necesariamente necesitamos tecnología. Una buena investigación me puede perfilar quiénes son los sujetos de riesgo, las organizaciones que están operando. Pero la metodología de ingreso es donde tenemos que profundizar la acción y para eso necesitamos tecnología. Oiga, una explicación sabrosa, es solo para que la gente o para que todos nos hagamos la idea. Denos un ejemplo que nosotros digamos, no puedo creer cómo la esconden. Un ejemplo que usted haya evidenciado. Una compresora, una cuestión. Claro, porque uno ve que los métodos son muy sofisticados. Prefecto. Bueno, en realidad podemos ver doble fondo de vehículos, los tanques de freno de los vehículos, adosadas a buques mercantes, oculta al interior de fruta o verdura. Es decir, insisto, todo lo que ocupa un lugar en el espacio puede ser eventualmente utilizado como medio de transporte. Hay de todo, digamos. Una vez en España, recuerdo hace unos años atrás, había una caja de loza muy bonita, pintada, venía, se supone que desde México, no sé, muy típica, una artesanía, digamos. Era un juego de loza para, no sé, 8 personas. Platos, taza, en la taza de té, todo. Cuando tú partías el plato, la droga estaba al interior. O sea, se revistió de cerámica, pero adentro estaba la cocaína. Es impresionante porque la policía, la Guardia Civil Española rompía los platos, como que yo tome este tazón, lo rompa y salta la cocaína, que está mezclada con la cerámica. Solamente lo cuento como lo que ustedes dicen, ¿no? Ahora, lo que a uno le preocupa como ciudadano, yo creo que a la gran parte de la ciudadanía, porque uno confía en las policías, en fin, ¿es nuestro sistema institucional impermeable a la corrupción narco o a la narcocorrupción? Porque ya tuvimos un ejemplo en San Ramón. Entonces uno dice, bueno, ¿San Ramón es el principio y el fin? ¿O no? Vemos el tema del test de drogas en el Congreso y todos como que se quedan así, impávidos. Entonces, perdón, pero hay una conducta del mundo político que ha sido o muy torpe o muy sospechosa. Ustedes cojan el camino.